Buenas noches, soy Víctor Solano y en compañía de Alfonso Castro Cid les damos la bienvenida a Economía Capital, el programa de economía, negocios y el mundo digital del canal Capital, donde tratamos temas complejos de manera sencilla. Pueden seguirnos en @Economía Capital. Alfonso, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Bueno, hoy tenemos un tema que es la verdad de alquilar balcón. Vamos a hablar de motos en Colombia y en especial en Bogotá. Hay que subir los impuestos, deberían pagar peaje, más restricciones a parrilleros en el país, zonas especiales para circulación, mayor exigencia para tramitar el pase de moto, en fin, un tema que sabemos que a nuestros televidentes, Víctor, les va a fascinar. Así es, pues hoy, Alfonso, nos acompaña Enrique López. Él es el director del programa de fortalecimiento para la seguridad vial de la Federación Colombiana de Municipios. Ahora él me dirá si dije bien el cargo. Además es abogado, administrador de empresas con estudios de gerencia internacional y en política y gobernabilidad. Enrique, buenas noches. Víctor, buenas noches. Alfonso, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por acompañarnos hoy y también recordarle a nuestros televidentes primero que nos pueden enviar sus comentarios a nuestras redes sociales, @Solano para Víctor y Alfonso Castro Cid para mí. Enrique, sabemos que usted ha estudiado el tema de las motos a profundidad y lleva el tema. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de las motos? Hombre, Alfonso, lo que más me ha llamado la atención es que en 20 años la motocicleta pasó de ideal a malévola. Matamos el tigre y nos asustamos con el cuero en 20 años en nuestro país. En 1998 habían muy pocas motos con referente a la cantidad de personas que se transportaban en Colombia y hoy por hoy pues básicamente tenemos enjambres de motos por doquiera del país. La moto al final del día no es ni buena ni mala, es qué está pasando con la problemática y lo que yo he estudiado es qué está haciendo el Estado para que esa problemática no se vuelva inmanejable. Enrique, pero dentro de esas consideraciones que usted ha hecho, sabemos que ustedes manejan unas propuestas que a veces no son tan populares en el sector de los motociclistas. Cuéntanos un poquito de eso. Hombre, la forma de hacer esto manejable tiene que ver más con temas institucionales, creemos nosotros, que con un tema de campañas y un poco de dejar la parte epistolar de la seguridad vial y volverlo institucional. Propuestas clarísimas, el SOAT, ¿cierto? El SOAT debe dejar de ser un seguro subsidiado. Las motos deben dejar de tener un subsidio por parte de los vehículos particulares en la tarifa que pagan por seguro obligatorio de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque eso también hace no solamente que el SOAT se vuelva, entre comillas, asequible económicamente, y digo entre comillas porque en la mitad del país es inasequible materialmente comprar un SOAT a consecuencia del fraude que se hace con este tipo de pólizas, no solamente por motociclistas, sino por muchos propietarios de vehículos, y luego si quieren hablamos de ese. Luego tenemos que volver la moto un elemento de transporte y sacarle a la gente de su cabeza que la moto es un juguete y que podemos pensar en un regalo para la niña de 15 años en una moto, o dejar de pensar que es un electrodoméstico y que las grandes superficies retiren las motocicletas de sus estantes, porque no puede ser que una moto esté al lado de una lavadora y le metan al colombiano que es un electrodoméstico. Bueno, Enrique, ahí tenemos tema polémico a discutir y sobre este punto me parece relevante enseñarles a ustedes y a nuestros televidentes nuestro primer dato de hoy. Lo vamos a ver en pantalla. El dato es: al cierre del tercer trimestre, la industria de las motos llegó a las 402.000 unidades, con un crecimiento del 9,53%, lo que significan 35.051 unidades más que el mismo periodo del año pasado. Por lo tanto, se mantienen las proyecciones de que vamos a llegar a 550.000 unidades matriculadas para el 2018. La fuente es la revista Motor y obviamente el Estado. Pero, Enrique, ¿son en realidad muchas motos? ¿Es esa la problemática real? La problemática, Alfonso y Víctor, no está en el número de motos que esté circulando, está en cómo estamos administrando esa flota de motos alrededor del sector transporte del país, ¿cierto? Solo en Bogotá las motocicletas le quitan 200.000 viajes diarios al sistema masivo de transporte, entre SITP y Transmilenio. 200.000 viajes día
multiplicado por un mes, multiplicado por las tarifas, sin contar los colados que también le dan duro a la economía del sistema, pues claramente hace que el sistema de Bogotá, no solo de Bogotá, sino los demás, estén absolutamente desfinanciados. En este momento de coyuntura, todos los sistemas de transporte masivo que hay en Colombia están en déficit y están pidiendo un salvamento del gobierno nacional. Claramente el culpable de eso no es solamente la moto, lo que pasa es que el Estado tiene que manejar toda la administración de oferta de transporte y sin duda la moto es una oferta de transporte y el Estado que está detrás pues tiene que ponerle algún tipo de control o de política ordenada para que la gente no migre de un modo de transporte a otro y vuelva deficitario al anterior. Porque ¿qué va a pasar en 20 años en 20 años van a haber claramente más motos que carros? Hoy por hoy estamos en 48-52, el parque automotor que hay en Colombia, y cuando haya... En porcentajes. Cuando haya 70% de vehículos rodando de 2 ruedas respecto a los de 4, pues tenemos que pensar qué va a pasar con toda la infraestructura que hoy se está construyendo cuando es una infraestructura pensada para 4 ruedas. Entonces, si las cifras, como usted mostró en su dato, van en esa ascendente, la pregunta es, ¿estamos construyendo la infraestructura urbana, suburbana y intermunicipal adecuada para esas motos? ¿O estamos construyendo carreteras para carros cuando sabemos que lo que viene es la moto? Y en ese sentido, Enrique, ¿cómo es la realidad y la comparación de una ciudad como Bogotá con las realidades del resto de Colombia? Y adicionalmente, nosotros somos un país atípico en el consumo de este parque automotor. Pues obviamente hay países como la India donde sabemos que el parque es gigante, pero ¿es muy propio de nuestra economía? Yo le respondo así, en provincia, ¿sí? Y provincia es cualquier cosa que no sea Bogotá, o sea, no me estoy yendo a un pueblito, provincia le estoy hablando de Barranquilla, de Santa Marta, de Cali, ¿cierto? Y sobre todo lo que llevamos acá en Bogotá, un poco irrespetuosamente, en clima caliente, en tierra caliente, la moto es parte del paisaje. La moto efectivamente en muchas casas de provincia sí es un electrodoméstico y parqueábamos la moto al lado de la nevera por la noche cuando llegábamos de la universidad y las mamás nacieron con moto y crecieron, y digas que la moto era parte de nuestro hábitat. Eso hace que en provincia, fíjese que la explosión no es tan grande en temas de la oferta de motos y la compra de motos. Sí se matriculan muchas motos. Con esto, ¿qué les quiero decir? Cuando usted compra una moto, pues tiene una placa, le dan una placa y esa moto, en Colombia no existe el empadronamiento de vehículos. Entonces usted puede comprar una moto en Bogotá y la placa usted normalmente no sabe dónde es porque las de moto no dicen el municipio, las de carro sí, ¿cierto? Le pongo un ejemplo, el municipio de Ginebra en el Valle del Cauca es el municipio hasta el año 2015 que más motos matriculaba en Colombia. En Tuluá, en el Valle del Cauca, ¿cierto? Porque se hacían una serie de procedimientos de domiciliación, una serie de acuerdos entre concesionarios y tránsitos, etcétera, y eso hace que muchos municipios desde el punto de vista de su organismo de tránsito municipal viven de matricular motos para el resto del país. Entonces, en ese orden de ideas, respondiendo a su pregunta, nuestro comportamiento no ha sido atípico. Nuestro comportamiento ha sido el típico comportamiento de una sociedad que no organizó su oferta de motocicletas hace 20 años. En este momento hay por supuesto, empleos en la industria, empleos en la parte comercial, sin duda, pero la pregunta es, las consecuencias del uso de la motocicleta, sobre todo en materia de seguridad vial, cuando tenemos que el 52% de los accidentes tienen involucrado a una motocicleta, y del 48% la mitad son atropellados por motocicleta, ¿sí? Y la inseguridad vial le cuesta al país 1.5% del Producto Interno Bruto, es decir, 25 billones de pesos al año le cuesta la accidentalidad a Colombia. Para que ustedes manejen una cifra en este programa, una cosecha cafetera cuesta 5 billones, es decir, si no tuviéramos accidentalidad vial, podríamos vivir casi 5 años sin cosecha cafetera. O sea, este es un problema absolutamente serio al que hay que ponerle medidas a veces impopulares como la que le estoy hablando del SOAT o la de profesionalizar el manejo y la conducción de una motocicleta y que nadie en Colombia tenga una licencia de conducción sin haber pasado por una prueba teórico-práctica cierta y real para que por lo menos aseguremos que tienen pericia en la conducción de la moto. Hoy es un riesgo que si uno se compra una gaseosa en un supermercado salga con una moto. Salga con una moto. Hay muchas facilidades además y ahora vamos a mirar algunas cifras, pero le quería preguntar a la luz de la pregunta de Víctor, preguntarle si en Colombia las reglamentaciones existentes, que mencionaba usted algunas, son ineficientes o habría que liderar algunas nuevas. ¿Qué opina usted? ¿Cuáles serían los cambios críticos que hay que hacer hoy en reglamentación para este tema de las motos? La legislación yo creo que es anacrónica más que cualquier cosa. Que las motos no paguen peaje,
¿cierto? Pues no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico de una inversión en infraestructura y de unas consecuencias de la mala conducción de la moto asociadas a la seguridad vial en las carreteras de Colombia, ¿de acuerdo? El punto es que paguen 500 o que paguen 1000, eso realmente es lo de menos. Lo que pasa es que el conductor de una motocicleta debe comprender que no solamente hace un uso de la vía, sino es un generador de riesgo en esa vía. Y de alguna manera el peaje debería ser una cobertura de riesgo más que un pago por el uso de una... Al igual asfalto. que lo es cualquier conductor, es decir, de Por camión, supuesto. de bus, de particulares. Mire, Alfonso, ¿qué se paga en un peaje? Cuando usted paga un peaje, ¿qué está pagando? Está pagando que la concesión le ponga una ambulancia si usted la necesita, le ponga un carro taller si usted lo necesita, le ponga unos servicios que afortunadamente normalmente no necesitamos. Pero aquel que ha tenido un accidente en una vía concesionada o una varada, efectivamente sí le llega la grúa y le llega todo eso y no se lo cobran. De alguna manera eso está pagando usted por su peaje. Cuando usted no paga un peaje siendo motociclista, ¿cierto? De alguna manera está desequilibrando la figura económica y de riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Volviendo al tema anterior con el SOA. En este momento los generadores de costo grande para el FOSIGA, ¿cierto? Y para la cuenta de enfermedades catastróficas del FOSIGA, pues son los motociclistas, no porque sean malos, y no porque la moto sea la mala del paseo, simplemente porque no se está gestionando bien la política pública de motocicletas en Colombia. Pues acá, si me lo permiten, Enrique y Alfonso, creo que nuestro tuit de la semana viene perfectamente al lugar. Se trata de un trino de @Gabriel Gómez A. Lo ponemos en pantalla. Dice: en Colombia hay 6 ensambladoras de motos con 95% de participación del mercado, de market share, y 4 ensambladoras con 42% de la misma participación. Cuentan con 70 proveedores directos y más de 200 indirectos. Han exportado de enero a julio alrededor de $600 millones, un incremento superior al 30%. Este es un tuit de @Procolombia. Enrique, ¿resulta relevante ver el sector industrial que hay detrás de la moto y que para muchos esto es desconocido, ¿no? El sector industrial es supremamente importante y sobre todo de cara a ese Twitter, la figura de la exportación de motos es muy importante porque no solamente es un generador de divisas, además es un generador de empleo. Y ojalá se exportaran de Colombia muchísimas más motos. Insisto, nuestra reflexión no es a penalizar el uso de la motocicleta, es a profesionalizarlo. Nuestra propuesta no es a empobrecer a los motociclistas, atendiendo a que estratos 1, 2 y 3, digamos que son los que utilizan mucho más el vehículo, ¿cierto? Se dice que utilizan el vehículo por un tema de economía, ¿cierto? Los sondeos de percepción dicen que es más por economía de tiempo que de dinero, aunque el tiempo es dinero. Pero digamos que estamos hablando en que la motocicleta ha generado todo un cambio en la sociedad colombiana, un cambio en la forma de entendernos como sociedad, como ciudadanos, como usuarios de la vía. En ese orden de ideas, así como usted ve hoy por hoy, ve que ciertos vehículos de 4 ruedas, tipos camionetas muy grandes, por alguna razón pasa que cuando alguien se la compra cree que tiene derecho a usar más la calle y a ser más irresponsable, por alguna circunstancia, digamos que psicológica, por decir no psiquiátrica, pues con la moto está pasando lo mismo, ¿sí? Ahora, fuera de cámaras, hablábamos con los muchachos de cada producción y yo les hacía notar que la maniobra típica del lenguaje corporal de un motociclista es esta. Un motociclista le dice: yo salgo para mi casa y yo llegué y yo fui. Cuando usted maneja un carro de 4 ruedas, usted dice: yo cojo por la 68 y volteo por la 30. ¿De acuerdo? Tenemos que llegar a que esto se acabe. Y eso es un tema no solamente de cultura, sino de autoridad. ¿Usted cree que estas medidas que usted ha sido vocal en poner afectaría al sector industrial? Y complementaría la pregunta, si se ha reunido con el sector industrial, ¿qué opinión le han dado los fabricantes de motos? La ANI tiene una cámara específica para la motocicleta. De hecho, la industria en general es muy colaboradora y es muy consciente de la problemática de seguridad vial, sin duda. De hecho, existe un comité empresarial para la seguridad vial que en principio lideró en Bavaria con Argos y ahora ya tiene más de 30 empresas, de la cual la Federación de Municipios también hace parte en ese comité. Y digamos que la cultura empresarial asociada a la moto ha mejorado cantidades. Yo creo que si se afecta, pues yo creo que sí se va a afectar, pero se va a afectar para bien, ¿cierto? Al final del día, desde el punto de vista macroeconómico, si nosotros fuéramos el Comité Nacional de Hacienda, ¿cierto?, pues de pronto no vamos a recibir tanto por el impuesto que no existe en la compra de una moto, ojo, que no hay IVA, ¿cierto?
Y ¿De cualquier moto o solo de unos 125 cilindrajes? centímetros cúbicos para abajo, Ya. que es la moto popular, de Sí. alguna manera. Y en ese orden de ideas podríamos llegar a que nuestra cuenta FOSIGA se alivie un poquito en el tema de gasto contra la inseguridad vial, y no le cuento lo que podría pasar en el sector asegurador cuando el fraude, que es una de las grandes problemáticas del seguro obligatorio por accidentes de tránsito, también pudiera mejorar. En tanto, la última de nuestras propuestas, de las cuales somos vocales y abanderados, es que el SOAT vaya asociado a la persona y no al vehículo, y que sean los portadores de una licencia de conducción quienes en adelante pudieran tener un seguro de responsabilidad civil y no el de la moto o el del carro. Enrique, pero en su opinión, ¿no cree que se ha estigmatizado un poco a la moto por responsabilidad o culpa, como dicen, del motociclista? Deberían ser, usted ya lo había mencionado, pero deberían ser más exigentes las normas para conducir moto en el país. Aquí nos están viendo también de los amigos de los clubes de motociclistas, que hay varios en Colombia. Por supuesto, y yo, más que un saludo, es un agradecimiento a los moteros. Los moteros han hecho mucho y se han preocupado mucho y han entendido la problemática, y eso hay que reconocérselos. Yo creo que al final, Víctor, lo que Colombia debe hacer es entender que la sociedad cambió, y en ese orden de ideas los motociclistas generan autorregulación. Usted me preguntaba por las disposiciones. En este momento, desde hace más de un año, hay una resolución en algún despacho del Ministerio de Transporte que habla de la prueba teórico-práctica para la licencia de conducción en moto. Esa discusión ya se dio, esa discusión, Pero esa discusión lleva años, ¿no? Y la resolución está por firmarse. La pregunta es, ¿por qué no se ha firmado y por qué no existe en Colombia el instrumento de una prueba teórico-práctica para asegurar que aquel que toma una moto por primera vez en la vía ya hizo un curso, y un curso que se lo validó a alguien? ¿De quién está dependiendo esa firma? Del Ministerio de Transporte. Ok. Llamado al ministerio. Llamado Por al supuesto. ministerio, tenemos que invitar al ministerio para que nos conteste. Pero precisamente, Enrique, porque si uno mira quiénes compran la moto, esto da en realidad diferente al problema, ¿no? Miren el siguiente dato que vamos a poner en pantalla, en donde hablamos precisamente de esa diferencia entre la realidad y demás. Si podemos ver el dato, la motocicleta ha logrado establecerse en más de 4.1 millones de hogares colombianos, más del 28.5% del total de familias. El acceso a la motocicleta se ha generalizado, entre los estratos económicos más bajos, casi el 54% de los nuevos compradores de motos pertenecen a los hogares que lo mencionaba usted, de los estratos 1 y 2. La fuente es Fenalco, en un informe sobre la motocicleta de este año. ¿Qué opinión le merecen estas cifras? Las cifras son un reflejo de la realidad. Básicamente, las cifras no requieren mayor interpretación. ¿Qué pasa en los estratos 1 y 2? La oferta de transporte es pésima. Y no me estoy yendo a provincia, va hacia Bogotá. ¿Sí? La oferta de transporte en los barrios suburbanos de Bogotá es nula. Si no existieran las motos o el mototaxismo, que esa es otra problemática, ¿cierto? Pues esta gente no podría bajar a trabajar todos los días. Pero qué bueno escuchar eso, porque entonces la posición tiene, o sea, usted le ha dado estudio al tema y contrapeso. Claro que sí, por supuesto, sí, porque esto no se trata de sacar una interpretación académica o técnica, no, esto es un problema social. Y cuando hay problemas sociales, pues hay que valorar todas las aristas, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que la moto es una opción, porque si hoy no hay oferta de transporte, ni buena ni mala, es que no hay, pues ¿a dónde más nos montamos? Sí, y esto también está en relación con el tema de la seguridad. Enrique, encontramos este dato en la columna de Gabriel Silva hace unos días. En pantalla podemos verlo. Dice: el número de víctimas fatales que se desplazaban en motocicletas se incrementó en un 30% en los últimos 5 años. Esta es la columna de Gabriel Silva, que fue publicada el 14 de octubre en el periódico El Tiempo. Necesitamos entonces, Enrique, claramente más educación vial. Necesitamos más educación, más formación, ¿cierto? Yo creo personalmente que necesitamos menos sensibilización. Estamos volcando el imaginario colectivo a solamente el impacto, a mostrarle al motociclista una imagen horrible donde queda un niño debajo de un bus o el casco sale volando y queda muerto, pero eso lo impacta, pero no lo educa y no lo forma, ¿sí? Necesitamos profesionales del volante. Mire, el otro día estaba yo en otra ciudad y un taxista decía, es que aquí los buceteros manejan, aquí todo el mundo maneja como si fuera bucetero. Y yo decía, mire, luego
los conductores de transporte público deben ser el ejemplo. Entonces creo que hay que hacerlo. Y en ese sentido, ¿qué iniciativas se está tomando? ¿Cree que el gobierno sí está consciente? ¿O cada cambio de gobierno toca volver a trabajar en lo mismo, volver a presentar los mismos proyectos? Hablábamos ahora que el decreto está por firmarse, pero eso lo hemos escuchado ya por lo menos 10 años. Yo creo que el gobierno está desarticulado desde el punto de vista del sector transporte. Existe una Agencia Nacional de Seguridad Vial, nació en el 2013, duró 2 o 3 años quieta, sí, ¿cierto? Y con unos importantísimos recursos, maneja el 3% del SOAD en Colombia y el 1.5% de todos los cursos técnico-mecánica y cosas de esa. Lo que hay es dinero en Colombia para la seguridad vial, pero la continuidad de los funcionarios a cargo de eso y los equipos todavía está muy crudo, y eso hace pues que estamos haciendo una campaña para sensibilizar, que es importante. En Europa dicen que si usted gasta más del 5% en sensibilización y publicidad está desperdiciando el dinero. Aquí en Colombia, no les pongo otro ejemplo porque sé que estamos cortos de tiempo, hasta hace 2 años las fotomultas eran terribles y hablábamos de las fotomultas y desgreñábamos de las fotomultas. Yo tuve que ir a muchos medios de comunicación y era el único colombiano que hablaba bien de las fotomultas. Hoy por hoy son cámaras de la vida. Mire cómo cambia en 2 años la percepción de algo. Bueno, y si me permite, Alfonso, una última pregunta. Se lo permite. Muchas gracias. A veces hay el imaginario de que el conductor de motocicletas de gama alta sí tiene esa formación, sí tiene esa educación vial. ¿Eso es realmente así? ¿Hay una diferencia en la forma de conducirse a través de calles y de carreteras, o realmente a todos nos falta? El conductor típico de motos de gama alta ha migrado del vehículo de 4 puertas, del carro a la moto. ¿Sí? Tiene los dos. Pero ha migrado, es decir, ha migrado en la medida en que se vuelve una conducción por entretenimiento, una conducción, si se quiere, deportiva no de carreras, sino por supuesto usted no se compra una Harley Davidson o una moto por encima de 650 centímetros cúbicos para ir a trabajar, ¿sí? Porque esa gente que tiene digamos que esa formación toma la cicla para ir a trabajar. Ellos migran al medio ambiente en el transporte y a la moto en el entretenimiento. ¿De acuerdo? Sin duda puede llegar a pasar, y claramente no tenemos que fijarnos haciendo un Pareto pues en el 20%, sino fijemos en el 80%. Una mejor oferta de transporte es una de las salidas para el problema de la moto. Fíjese que el problema de la moto no se resuelve con motos, se resuelve con buses, o con metros, o con cables. Pues muy bien, Víctor, de esta manera llegamos al final de Economía Capital, agradeciendo a todos nuestros televidentes que nos siguen por la señal abierta, y obviamente agradecerle a Enrique por haber aceptado la invitación y acompañarnos con este tema. Sabemos que inquieta a muchos de nuestros seguidores, de nuestros televidentes y del público de Bogotá. Enrique, muchas gracias. Alfonso, a ustedes muchas gracias. Víctor, muchas gracias, y a todos ustedes. Ojalá manéjense bien en las vías. Bueno, pues este es el mensaje de Enrique, que nos ha acompañado en este programa, donde hemos podido tener esta reflexión alrededor de lo que es la realidad de las motocicletas en las calles, en las carreteras de Colombia. Que esto nos sirva también para tener una reflexión. Conductores de los distintos tipos de vehículos, creo que hubo un llamado a la acción también de manera directa al Ministerio de Transporte para que se firme de una vez por todas. Y balanceado el discurso, ¿no, Víctor? Sí, porque uno creería que no es un ataque a los moteros, sino es un pedido de regulación, de educación. Autorregulación también. Autorregulación también. Sí, entonces, pues nuevamente, Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa, y a nuestros televidentes y a quienes nos siguen a través de las redes sociales, los invitamos, les recordamos que utilicen el hashtag numeral Economía Capital y se pongan en conversación, opinen ya sobre lo que ha sido este programa, sobre los aportes y sugerencias de temas para próximos programas. Pues muchas gracias nos vemos la próxima semana.